Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Seré como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Muy buenos días, mis amados. Así ya hemos comenzado amándonos por la palabra de Dios, como cada miércoles a partir de las 10 de la mañana, por esta prestigiosa emisora televisiva Esperanza TV y también La Voz de la Esperanza 107.7 FM, y a los amigos que nos sintonizan y nos ven por Facebook en la cuenta Eric Martínez, amándonos por la palabra de Dios. Reciban la bendición del Eterno, de mi Padre Celestial y de mi Señor Jesucristo. Su gracia y su paz descienda sobre cada uno de ustedes. Bueno, hoy es un día maravilloso en este miércoles del Señor. Vamos a enseñar la palabra como siempre, como es el esquema, el formato de esta programación. Y lo hacemos desde la ciudad de San Fernando de Apure. Y quiero saludar a todos los hermanos de las distintas congregaciones cristianas evangélicas y también los hermanos en Cristo que se agrupan y que Dios los conoce en otras iglesias, porque no podemos meter a todos en el mismo saco. El juez de vivos y de muertos se llama Jesucristo. Él sabe quién es quién. Sin segmentarismo, sin divisiones. El amor cubre multitud de faltas y divisiones en la vida de fe. Hoy la palabra está relacionada con las causas y las consecuencias de la fornicación. Recuerden que en dos programaciones anteriores comencé primero con la idea del matrimonio, luego con corazón fornicario en el matrimonio, y hoy vamos a hablar también acerca del matrimonio, pero hablar de las causas y de los efectos o de las consecuencias de la fornicación en el matrimonio, pero también fuera del matrimonio, porque la fornicación no es únicamente atinente a las relaciones matrimoniales. Vamos a aprender muchísimas cosas. Y saben, anoche estaba en la ducha bañándome, y como a ustedes como a mí nos encanta el eco del baño, nos provoca adorar, cantar, y sobre todo cuando estamos felices en el Señor. Y sorpresivamente el Señor abrió mi boca para un cántico que hacía años Él me había regalado y yo no recordaba. Y recuerdo que cuando mi hijo tenía como 11 años de edad, Él me ayudó a sacar la letra de esta canción. Así que quiero compartirlas con ustedes porque ya saben que es bueno alabar a Dios siempre. Nos conviene exaltar su gloria. Además, la alabanza repliega a los enemigos, los hace retroceder a sus lugares y evita la venganza sobre los que hacemos la voluntad de Dios. Y está en pasaje llanero, es decir, una música autóctona de nuestra tierra venezolana y específicamente de las tierras llaneras como Apure o San Fernando de Apure, donde nos encontramos. Atrapado por los vicios del mundo, caminaba un vagabundo hasta que encontró un amor. Y lo sacó con el aroma de su vida. Es grata la alegría que me regaló el Señor. No cabe duda, es el Señor. Fui tocado por su amor, Cristo, sanador de vidas. Ese espíritu de amor, el cielo en mi corazón, es su voluntad divina. Quiero que vivas en mí por siempre. Gracias, oh mi Señor, por tu vida ofrecerme. Que de mi boca solo salgan bendiciones. Que tus palabras se conviertan en acciones. Dame hermanos para tenderles la mano y así compartamos juntos la gloria del Creador. Desde su encuentro, camino a su lado, la semilla de mostaza nunca más marchitará. Como un niño, hoy me gozo y te bendigo, todo es nuevo en mi camino, todo ha cambiado ya.
No cabe dudes el Señor, fui tocado por su amor, Cristo sanador de vidas. Ese espíritu de amor, el cielo en mi corazón, es su voluntad divina. Quiero que vivas en mí por siempre. Gracias, oh mi Señor, por tu vida ofrecerme. Que de mi boca solo salgan bendiciones. Que tus palabras se conviertan en acciones. Dame hermanos para tenderles la mano y así compartamos juntos la gloria del Creador. Aleluya, aleluya. La primera estrofa casi se me olvidó y tuve que improvisar. Bendito sea Dios. Pero Él siempre me ayuda, porque en esta vida de fe siempre vamos a encontrar distracciones. Mientras estaba comenzando a cantar, esa puerta se abrió y sentí algo no bueno que entró por esa puerta y quiso interrumpirme, pero en las fuerzas del Señor me mantuve atado a la alabanza para no perderme y para seguirlo honrando a pesar de las distracciones. Bien, mis amados, entonces ya comenzamos con la enseñanza reflexiva de la palabra, las causas y las consecuencias de la fornicación. Les recuerdo que la fornicación no solamente es el acto per se de la intimidad sexual con otras personas, con quienes no debemos hacerlo fuera del matrimonio, o antes de casarse para los solteros, sino también la fornicación es una forma de adulterio que comienza en el corazón. Cuando hablo del corazón es en la conciencia, en las intenciones del hombre, qué es lo que gobiernan sus pensamientos. Allí comienza una historia que si usted no le pone freno, usted no combate los deseos de la carne, entonces esa historia va a procurar cobrar vida y nacer y parir el pecado de la fornicación hasta que usted termine acostándose con una o con otro o varios a lo largo de su vida. Así que eso puede ser vencido, Dios da respuesta, pero vamos a encontrar las causas por las cuales este pecado de la fornicación que Dios detesta, debemos conocerlo, cómo llega, para estar prevenidos y para, en la medida en que conozcamos las causas, hacer lo contrario. Aquí tomé esta mañana, mientras tomaba nota para esta programación, me fundamenté en el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel y Jeremías. Y luego vamos a pasar al Nuevo Testamento. Ya saben lo que dice la Escritura: en el reino de los cielos, un escriba docto, alguien que conoce las Escrituras, tiene que pasearse en tesoros nuevos y tesoros viejos, porque Dios se manifiesta como se manifestó en el Antiguo Testamento y se manifestó en el Nuevo Testamento y se seguirá manifestando en nuestras vidas. Miren lo que noté por aquí. La fornicación llega por esta causa, una de las causas, una de entre muchas, y créanme que abrevié: engaño de la hermosura. Y vamos a la Escritura en el capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel. A usted leer el Antiguo Testamento, Dios, que no cambia, que es el mismo de ayer, hoy y por siempre, el que era, el que es y el que ha de venir, tiene un pensamiento y principios que son eternos. Y estos lo van a comprender cómo estas cosas que antes habló en el Antiguo Testamento hoy tienen aplicabilidad. Ese mismo Dios sigue cuidando estos principios. Capítulo 16, verso 15, dice la Escritura: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. En el contexto de este verso, estamos hablando de las reclamaciones o reprensiones que está haciendo Dios a Jerusalén, porque Jerusalén había caído en la fornicación. Primero había comenzado la idolatría, la fornicación, el adulterio espiritual en Samaria, que aquí se narra como la hermana, porque son parte del mismo pueblo que se dividieron por la insensatez de Salomón y se armaron dos reinos. Y dice la Escritura, dice Dios, que Jerusalén veía las fornicaciones de su hermana Samaria
Y en vez de aprender de ella para no hacer y no cometer los mismos errores, lejos de hacer eso, también comenzó a fornicar. Y Dios se enojó mucho con Jerusalén, pero ¿qué estás haciendo? Y dice, como dice la Escritura, que Dios te rescató, dice Jerusalén, tu padre era de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y dice, y yo, hablando de la nación Israel, yo Dios, cuando te vi desnuda, ensangrentada, fuiste echada en tierra, y yo te rescaté, yo te lavé, yo te levanté, yo te adorné, yo te hice hermosa, yo te di un renombre entre las naciones, hice un pacto contigo, así como el pacto del matrimonio. ¿Y qué hiciste tú? Por causa de toda esa hermosura que yo te había dado y el renombre que te di, tú me cambiaste al que te dio eso y confiaste en lo que yo te di. Ahora confiaste en tu hermosura y en tu renombre y creíste que eso es tuyo y te alzaste y te rebelaste contra mí y empezaste a fornicar, porque la belleza atrae. Y veían otras naciones, así como en la mujer que es hermosa o el hombre que es galán, atrae. Y si tú te enfermas, confías en eso que tú eres, sabiendo que lo que tú eres, que lo que tú tienes, no es tuyo, sino que es una dádiva de Dios para ti, entonces tú empiezas a ofrecer lo que no es tuyo, a vender lo que no es tuyo, a gloriarte de lo que no es tuyo. Y entonces cuando haces eso, olvidándote del que te dio eso, como que si fuera tuyo, empiezas a fornicar con otros. Entonces confiar en la hermosura que Dios nos ha dado, olvidándonos del Dios que nos dio la hermosura, es una causa que te lleva a la fornicación. Si no, vean, por ejemplo, algunas jovencitas, yo las veo, por ejemplo, en mi congregación, se sienten como que si son unos ángeles intocables. No saludan, no dan una mirada, un gesto respetuoso, andan así como, qué bella soy. Y buscan atraer las miradas. Pero la dureza del corazón y confiar en su hermosura, si no tienen cuidado sabiendo que lo bella y lo joven que son, es un regalo de Dios. Pero si confían en esa hermosura, van a caer en la fornicación. Si no velan adecuadamente, igual los jóvenes, confiando en sus fuerzas. Otra causa, la falta de agradecimiento. ¿Por qué fornicamos frente a Dios y a nuestra pareja en el matrimonio? Ezequiel capítulo 16, verso 22, dice la Escritura, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y ese es un tema bien importante, que nosotros a veces parece que perdemos la memoria, especialmente lo que ahora somos hijos de Dios. ¿De dónde nos sacó Dios? Las grandes misericordias, milagros, cuidados, consuelos que Él ha manifestado en nuestra vida. Nos olvidamos de eso y creemos que hemos llegado a donde estamos por nuestros propios méritos. Y cuando tú no te acuerdas de las bondades de Dios, en la familia en que te introdujo, en la salvación y en la vida eterna y buena que te regaló, cuando tú no te acuerdas de la multitud de las obras que ha hecho en tu vida, de las maravillas, entonces caes en el olvido de Dios y te olvidas de guardar su pacto, de considerarlo, y entonces te entregas a tus propios placeres. La falta de agradecimiento, de reconocer quién eres y a quién le perteneces. Le perteneces a tu marido, le perteneces, en el caso del marido, a tu mujer. No se te olvide que ella pactó o él pactó juntarse contigo toda la vida. Y de cómo curó tus fiebres, salió corriendo a comprarte los remedios, cómo se esforzó a hacerte tus comidas, tus desayunos, aunque le costaba porque ni siquiera sabía cocinar a veces.
de cómo sufrió tus vergüenzas, él tendría y ella también, las veces que la embarraste en la vida, y él tenía o ella que dar la cara por ti. Tenía que hablar de lo que ha hecho Dios en sus vidas. La falta de agradecimiento, el no considerar a Dios o a tu cónyuge, hace que se te olvide la bondad de ellos en tu vida y te dejes enlazar por lo nuevo de la fornicación. La falta de agradecimiento es otra causa. Una persona fornicaria es porque no se ha detenido a considerar lo bueno que ha sido su esposo, su esposa y Dios en su vida. La inconstancia del corazón, una persona que no sabe lo que quiere. Un fornicario es una persona inmadura, que no ha tomado una decisión definitiva de cuál es el rumbo de su vida en cuanto al pacto, sino que anda rompiendo el pacto y haciendo nuevos pactos con otras personas, y rompe el pacto y va y hace otro pacto, y rompe el pacto y va con otro pacto. Inconstancia del corazón, dice la Escritura en el capítulo 16, verso 30 del profeta Ezequiel. Estas son reclamaciones que le hacía a Dios, pero aprendemos de estos principios cosas en el matrimonio. Mira la reclamación que le hace Dios a Jerusalén en aquella época y ahora se la hace a los que tienen corazones fornicarios. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Y ya vamos a hablar que la fornicación en el caso del matrimonio, le dije que es adulterio, pero es también una forma de prostitución, como lo vamos a explicar. Así lo ve Dios, por eso lo aborrece. Esto viene en otra causa que está más adelante. La codicia. Una persona fornicaria o con corazón fornicario es una persona que vive deseando de todo. Y como siempre quiere muchas cosas, no se satisface con nada, nunca se sacia con nada, siempre quiere más y tiene eso y aún así no se sacia nunca. Por eso su corazón es fornicario, siempre anda demandando. Nunca está contento, no tiene contentamiento con nada. ¿Y qué estoy diciendo para combatir la fornicación en el matrimonio? Chica, hey tú, hermano mío, estate contento con la mujer de tu juventud que Dios te regaló. Mujer, estate contenta con el hombre que Dios te regaló en el matrimonio. Esto es un sentir que viene del gozo del Espíritu Santo. Esto no es una fuerza intelectual, es que no puedo. Claro que puedes si dejas que el Espíritu Santo manifieste el fruto del gozo en tu vida. Vas a sentirte contento y agradecido, como dice la Escritura. Si tienen sustento y abrigo, y parte del sustento y del abrigo es tener a un marido o es tener una mujer, según sea el caso. Está contento con eso. No hablamos de mediocridad. Hablamos de estar contento con lo que Dios te va dando, porque si Dios ve que lo que te da te alegra, Él le provoca seguirte viendo contento y te quiere dar más. Pero si te ve amargado, quejosa, con murmuraciones, todo te molesta, nada te sacia, Él no te va a provocar darte nada más, porque no importa lo que te den, nunca vas a estar contento porque eres insaciable. Entonces la codicia, Ezequiel 16, versos 28 y 29. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Entonces un corazón fornicario es una persona codiciosa. El codicioso nunca se sacia con nada. ¿Has caído en la fornicación? ¿O estás ya dándole vueltica al asuntico en tu cabeza, en tu corazón? Pues estímate como que te está atacando la codicia y rebélate contra ella. Lucha contra ese deseo de la carne. ¡Vamos, pelea!
que Dios te está ayudando en su espíritu, pero necesita que tu alma, tu voluntad, se incline hacia los deseos de Dios para que logres vencer, romper las coyundas que te quieren llevar a la fornicación. Y otra causa entre muchas, la deslealtad. Si hay algo que a Dios le molesta, es un corazón que no sea leal. La infidelidad. Una persona que prometa algo y luego no lo cumpla. Mentiroso, hipócrita. Capítulo 16, verso 8. Vamos a ver qué dice el libro del profeta Ezequiel. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, dice Jehová, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Dios hizo un pacto en ese tiempo con el pueblo de Jerusalén. Tú hiciste un pacto con tu mujer o con tu marido. Ya no te perteneces, ya eres de él. Y tú, hombre, no te perteneces a ti mismo, ya eres de ella, son una sola carne. No rompas ese pacto, no seas infiel, no seas desleal. Una persona desleal no es digna de confianza. ¿Usted conoce a una persona que él es desleal a su marido en sus pensamientos, o a su mujer en sus pensamientos, en su corazón, o inclusive ya ha llegado el acto que usted sabe que anda ya juntándose físicamente con otra persona? Esa persona es desleal con alguien muy cercano a él. ¿Usted piensa que va a ser confiable en las negociaciones que va a hacer con usted? En cualquier pacto que usted quiera hacer con esa clase de personas. Son gente que no son confiables. Así que apártate, porque esta reputación te viste desde lealtad frente a Dios, frente a tu pareja y frente a la sociedad. Hoy le estoy hablando al pueblo para que conozcan que si saben de alguien que es fornicario y ustedes lo son, se aparten, porque se están haciendo gente no confiable bajo los ojos de Dios, infieles, desleales, y con un desleal nadie quiere relacionarse. Y tiende, y es lo que quiere Satanás, irte separando, dividiendo, aislando como una oveja perdida que no tiene el cuidado de sus hermanos ni la protección de su pastor, y qué fácil es atacar y devorar una oveja sola. Con esto quiero que vayan meditando sobre las causas, para que se vayan cuidando. Vamos ahora a hablar de las consecuencias de la fornicación. Dice la Escritura, esta es la manera de pensar de Dios. Yo no estoy hablando, está hablando el Espíritu de Dios por su palabra. La fornicación es una forma diferente de prostitución. Usted está fornicando, usted se está comportando como una prostituta o como un prostituto. No lo digo yo, lo dice Dios. Vamos a ver qué clase de rameras o de rameros, si se trata de un hombre, son estas personas que tienen esta clase de corazón o ya practican físicamente la fornicación. Ezequiel 16:34. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Qué cosa tan seria, ¿no? Una ramera, una prostituta que tiene este oficio laboral indigno, eso no le agrada a Dios. Ellas son llamadas, y ellas, por causa de lo que hacen, reciben un pago. Pero el que se fornica en el matrimonio, el que adultera, él mismo se ofrece, no lo vienen a buscar, ni ella la vienen a buscar, él mismo se ofrece, ofrece sus dones, ofrece su cuerpo, ofrece su desnudez, y él mismo o ella misma es el que da el pago a sus amantes.
¿O es que usted no tiene que gastar dinero, tiempo, mentira? Esos son los pagos. Para ver cómo se encuentra. Tiene que pagar por allá el hotel, las escondidas, comidas, agradar al que usted está trayendo para que venga a ti, para que conozca tu desnudez, para que conozcas tus secretos que juraste que iban a ser solo para una persona, tu cónyuge. Lo expusiste a los demás. Por eso es una ramera diferente, porque no recibe pago. El fornicario paga. ¡Oh! Dice que es peor ese tipo de fornicación o de prostitución. 2. Esto trae pobreza. La fornicación trae como consecuencia la vida de una persona y de una nación, si la fornicación es espiritual, si se va en pos de otros ídolos. Usted conoce autoridades locales, regionales o nacionales que siguen ocultamente a otros dioses. Eso trae pobreza a una nación. Eso trae pobreza a la familia y al individuo, material y espiritual. Y quedan expuestos a los enemigos. Vamos a ver qué dice Ezequiel 16:36. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les distes. Dice, que él, no lo consigo aquí, creo que está en Jeremías, que él reducirá la porción de tus bienes. Es decir, si una persona antes de fornicar estaba recibiendo la bendición espiritual y bienes materiales para que se sustentara y cuidara a su familia y a él mismo, cuando usted cae en la fornicación, base que en los estudios omití escribir la base bíblica, pero créanme que la conozco, dice que él va a reducir la porción material que te toca. No pienses que yo te voy a tratar igual. Estás siendo desleal conmigo, estás siendo desleal con la mujer o el hombre de tu pacto. ¿Qué quieres que te premie? No te puedo premiar, dice el Señor. Y cuando tú caes en la fornicación, dice que la Escritura, que quedan descubiertas tus desnudeces por causa de tus fornicaciones. Y la confusión será manifestada a tus enamorados. Es decir, se va a romper el blindaje espiritual. Vas a quedar descubierto, van a saber cuáles son tus debilidades. Le vas a abrir la puerta al mal. Y saben que le puede ocurrir como el caso de Salomón, que Salomón, por causa de sus fornicaciones que hizo, empezó a levantarles templos a Moloch, a Axera, a los ídolos que, sobre las cuales profesaban la fe las mujeres, las esposas y las concubinas de Salomón. Y entonces empezó él ¿a qué? A idolatrar. A veces tú tienes una fornicación con alguien y para poder estar con esa persona en ese acto de infidelidad o de adulterio, esa persona te va a convidar a que participes de muchas de sus maneras de pensar torcidas, de sus creencias. Te va a llevar para allá inevitablemente. Y la confusión va a venir por causa de tus enamorados, al estar fornicado y soñando con pajaritos preñados, pensando que allí puedes tener un futuro mejor que el que tienes con tu esposa o con tu esposo. Entregar a los hijos, esta es otra consecuencia de la fornicación, entregar a los hijos a maldiciones. Entonces la fornicación no solamente afecta a la persona, sino que afecta también a su descendencia, sea que ya existan o sea que aún no han nacido. Ya vamos a hablar de esto. Entregar a los hijos a las maldiciones regentadas por demonios, porque toda maldición tiene demonios asignados para que esa maldición llegue, se desarrolle y cumpla el propósito destructivo, hurtativo o de muerte
que vino sobre la persona por causa de que rompió su blindaje espiritual. Y esto lo trae sobre los hijos, quedando los niños, los hijos, sean adultos, sean niños jóvenes, atados espiritualmente. Ezequiel capítulo 16, verso 20. Vamos a ver. Y también el 36. El 20 dice: además de esto, de fornicar con otros hombres, tomaste a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas, a esos ídolos, para que fuesen consumidos. ¿Era poca cosa tus fornicaciones? La fornicación toca inevitablemente a los hijos. El 36 dice: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Y saben que esta reclamación es más dura por Dios, porque sabemos que el Salmo 127, 3, dice que herencia de Jehová son los hijos. Cosa estimable, dice la Escritura, el fruto del vientre. Los hijos son de Dios. Y cuando tú fornicas lo que es de Dios, que te dio para cuidarlo, tú se lo entregaste al mal. No le vas a rendir buenas cuentas a Dios, haciendo que sobre ellos caiga el peso de tu pecado. Como está escrito, que cuando se comete idolatría, porque toda fornicación lleva a la idolatría, ya vamos a hablar de eso también. Entonces, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, por tu idolatría, por tu pecado que comenzó en la fornicación. ¿Por qué entregaste a sus hijos o piensas entregar a tus hijos a esta clase de maldición? A que Dios los visite para ver, ¿vas a seguir tú, niño, con la misma maldición, el pecado y la rebelión de tus padres? Si no te apartas de eso, igualmente el mismo camino de tus padres vendrá sobre ti. Y fuiste tú, padre, sea que ya tengan los hijos o que los vayas a tener. Porque, como hablaremos más adelante, la fornicación es el único pecado que queda en el cuerpo y queda allí morando en el cuerpo. Y usted puede ser soltero ahorita y anda brincando de charco en charco por ahí. Pero cuando se case y diga voy a establecer mi vida y se acueste con su mujer, usted le va a transferir esas maldiciones y el fruto de su vientre va a salir en esa generación o en la que viene. Hasta la tercera y cuarta generación. Esas son las maldiciones generacionales que tú compraste a precio de pecado, cuando Cristo te compró por precio de sangre. Crea ceguera espiritual. Una consecuencia es que la persona llega a un momento en que ya no considera si está caminando en la justicia de Dios o no. Ceguera, un velo, no se da cuenta de nada de lo que está haciendo. Se da cuenta de lo peligroso. Y esto está en 16 de Ezequiel 43. Vamos a ver qué dice. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira, dice Dios. Cuando usted está fornicando, usted está provocando a ira a Dios en este momento. Y me provocaste a ira en todo esto. Por eso, he aquí, yo también traeré tu camino sobre tu cabeza. Lo que tú hiciste te lo van a hacer a ti, o a tus hijos, o a una hermana, o a tu familia, a los que te duelan. Ese camino va a venir sobre ti, la traición y el pecado y las maldiciones que eso acarrean. Porque provocaste a ir a Dios rompiendo el pacto, haciendo lo que Él te advirtió que no debías hacer. Dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. No te has detenido a considerar, pero bueno, chico, no te has sentado a pensar todo el mal que estás haciendo al traicionarme así, o al traicionar a tu esposa o a tu esposo. Detente un momentico y piensa en mí. ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo sé que esta predicación no es suave, pero ¿cómo viene el arrepentimiento de una persona si usted no es consciente del mal camino que una persona lleva? ¿O usted cómo va a aconsejar a alguien
Dios te va a amar, Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar, Dios aquello, Dios todo para ti. Sí. Pero eso no va a venir si tú andas en esta inmundicia. Primero Dios te quiere llevar al arrepentimiento, quiebra ese camino de muerte y pásate para la talanquera de la justicia de Dios. Porque si no hay esta conversión, la justicia de los regalos de Dios, ¿cómo van a venir a tu vida? ¿Cómo un padre premia a un hijo malcriado o que se va de la casa o rebelde? No puede. Y a veces, no es que no quiere, es que a veces no puede, es que el tipo se fue, el muchacho, como el fornicario se va y no hay manera de alcanzarlo. Ceguera espiritual, se ponen ceguitos, no se sientan, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo voy a romper yo mi matrimonio? ¿Qué ejemplo voy a dar a los hermanos o a mis hermanas con quienes yo he antes condenado la infidelidad? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué van a decir mis vecinos? ¿Qué me garantiza a mí, Dios mío, que aquel donde yo tengo puesta mi mirada y mi corazón ahora para fornicar o adulterar me va a ser fiel, lo voy a estar con él para siempre y no va a pasar esto mismo? No, Señor, perdóname, ¿qué estoy haciendo? Detente a considerar el pacto y la palabra de Dios que ya tú tienes en tu corazón y que hoy estás recibiendo si no conoces al Señor. Porque jamás al escuchar esto vas a poder decir, ay, yo no lo sabía. Lo que pasa es que yo no lo sabía. Bueno, ahora lo estás sabiendo. Párese y levántese en Cristo. Y primero vaya a Cristo si no lo tiene y empiece. Dime, Señor, ayúdame tú a salir de este camino nefasto. O ayúdame tú, Señor, a defender a mi familia. No sé qué estaba pensando. Perdóname. Hazme volver. Trabaja con el corazón de mi cónyuge para que me perdone, para que haya misericordia, como tú sabes tener misericordia aun cuando nosotros te somos infieles. Y vamos a el Nuevo Testamento. Bueno, y otra consecuencia es caer en la idolatría. Jeremías 3:9. Vamos a ver qué dice Jeremías 3:9 acerca de cómo la fornicación conduce inevitablemente a la idolatría. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Y les ruego que perdonen la dureza de esta enseñanza. Pero es que el mundo y Satanás afuera en la calle está haciendo lo suyo. Y nosotros dándole cariñito a la gente. No, con cuidado, no le predique tan duro. No sea que se ponga bravo y se vaya. En la calle están haciendo toda clase de ardid el mundo y Satanás para destruirte. Y alguien tiene que pararse a hablarle claro al pueblo y a sus hermanos. Porque si no le hablamos claro y duro, el mundo se va a encargar de hacerlo y convencerlo y se lo vayan a llevar. Prefiero que me rechacen por hacer el rescate y no que me quieran viendo cómo mis hermanos se pierden. Eso no va conmigo. 3:9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, no, eso es una canita al aire, pero eso Dios me lo va a perdonar. O sea, por favor, si todo el mundo hace eso, o sea, yo no creo que Dios conmigo va a ser así, o sea, eso no es así. Esto es juzgar, entre otras formas, que lo que tú estás haciendo o lo que pretendes hacer es una cosa liviana, sin importancia. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Esto es otra consecuencia. La fornicación contamina tu casa. Contamina tu congregación si la permites en tu congregación. Y la contaminación, ¿con qué lo vas a contaminar? Con sabiduría demoníaca o terrenal. La vas a contaminar con las atrocidades de este mundo pensando que eso es tolerable porque Dios es demasiado bueno. Y vas a empezar a ver como una levadura mala que empieza a fermentar hasta que va a destruir tu casa o tu congregación y una sociedad completa. Por juzgar que es una canita al aire. Eso no importa, eso se le va a pasar. Eso lo va a perdonar, no te preocupes.
Contaminación de la tierra y, ¿qué dice luego? Y adulteró con la piedra y con el leño. Es decir, empieza a adorar esculturas, santicos, en esta época, ¿no? Cuando se seguían. Hoy día las fornicaciones también pueden caer en esculturas, en imágenes, si te vuelcas a la brujería, a la hechicería, a la santería, toda esa basura espiritual. Pero también hay otras formas de idolatría que te lleva a la fornicación. Por ejemplo, ustedes no han visto a una persona que dicen, no hombre chico, esta vida es muy sufrida, al cuerpo hay que darle lo que pida, porque yo no vine aquí a estar sufriendo este mundo. Entonces al cuerpo hay que darle lo que pida. ¿Así? ¿Y lo que pide Dios? Te pregunto yo. No, bueno también, pero primero el cuerpo lo que pida. Así, pusiste el cuerpo y sus deseos primero que Dios. Entonces, si allí donde está tu corazón, que el cuerpo es lo primero, ese es tu ídolo. Estás idolatrando a tu propio cuerpo, a los deseos de tu cuerpo. Un homosexual, por ejemplo, sabe que a Dios no le gusta esto, ni los afeminados ni los homosexuales no entran en el reino de los cielos, dice en la carta de los Corintios y Romanos. ¿Pero qué dicen ellos? Primero es lo que yo siento, primero es lo que yo quiero. Entonces, ¿quién es tu Dios? ¿Lo que dice Dios o lo que dices tú? Lo que dices tú eres tu propio ídolo, porque quieres es glorificar primero y por encima de la justicia de Dios tu propio cuerpo siendo así. El fornicario, primero, para mí más importante que Dios, el estar fornicando con quien yo quiero. Esa es una forma de idolatría, donde ponemos cualquier otra cosa por encima de Dios. ¿Y saben qué? Una forma de combatir la fornicación en el corazón. Yo conozco personas que, por ejemplo, por causa de estas contaminaciones espirituales, se han enfermado y han vuelto a sus matrimonios, pero siguen fornicando en su corazón y en su mente. Y tú hablas con ellos y te dicen, por ejemplo, es que tuve muchos problemas con mi esposa, con mi esposo, etcétera, quien sea. Pero la verdad, hablando de las relaciones íntimas, sí lo he escuchado. Aquella persona lo hacía muy bien, las relaciones sexuales. Me trataba excelente y lo hacía muy bien. ¿Tú crees que esa persona en su corazón ya se limpió de fornicación? ¿Qué haces tú pensando en el placer que te provocó un amante del pasado estando en el matrimonio? Fornicario, fornicaria, sigues en lo mismo. Y este es un consejo para las parejas, para evitar la fornicación en pensamiento y en corazón. Vayan construyendo en su matrimonio tiempos tan agradables, tan fuertes, tan hermosos emocionalmente y almática y espiritualmente. Y carnalmente también, en el deseo que siente la carne legítima en el matrimonio de la intimidad sexual, porque eso es permitido, la unión de los cuerpos en el matrimonio. Construyan tiempos y momentos maravillosos que llenen sus pensamientos. Que cuando vengan estos tiempos de calentura, estos tiempos de cuando a veces nos quedamos solos, empiezan esos pensamientos locos, a pensar lo que no se debe, porque esto en algún momento viene a nuestras vidas, y en el pasado viene a recordar cosas. ¡Qué poderoso es lo que dice la palabra! En esto pensad. Lo que es bueno, lo que es justo, lo que es agradable, lo que es digno, lo que es de buen nombre. En eso pensad. ¿Y cómo vas a pensar en eso en tu matrimonio si no has construido un momento bueno? Prepárale a tu esposo una cosa, un escenario extraordinario que nunca lo olvide. Llévalo a lugares, sorpréndelo. Hazlo estremecer lícitamente en el matrimonio, sexualmente, que nunca se olvide de ti. Para que sea un pensamiento de protección en el futuro. Primera de Corintios, capítulo 6, como siempre me queda un poco tiempo. Hola, no venga Torcelini a decirme cuánto me queda. Porque lo que viene es candela y voy a rematar, estoy rematando. Sé que no me va a alcanzar el tiempo, pero esto que viene es súper importante porque quiero terminar con este tema hoy. Primera de Corintios, capítulo 6. Y esto lo puedo usar como consecuencias de el matrimonio.
de la fornicación. Las viandas, capítulo 6, primera carta a los Corintios. Las viandas para el vientre, para la barriga. La comida es para acá, para la comida. Para aquí, para el estómago. Y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. Esas son cosas temporales, pasajeras, que se van por el calcañal. Es decir, Dios te está diciendo, trabaja por lo que es eterno, por lo que realmente es importante. Pero el cuerpo, dirá lo que dice Dios, no es para la fornicación. Dios no creó este cuerpo para que usted se esté juntando sexualmente por todos lados con el que le provoque. Dios no creó el cuerpo para la fornicación, y menos en el matrimonio. De hecho, hablamos de que el matrimonio es para evitar que tanto el hombre como la mujer en el matrimonio, si siguen solos, cayeran en la fornicación. Por eso, no. Para que no caigan en la fornicación, cásense y ámense lícitamente. Y dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Si este cuerpo nosotros debemos es destinarlo para el Señor, para glorificar a Dios, como está en el primer verso, capítulo 12 de la carta a los Romanos. El cuerpo debemos destinarlo para obras de fe, no para andar fornicando por ahí. Dios no nos trajo a este mundo para eso. ¿No sabéis, el 15, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cuando yo me uno a Cristo, me hago un espíritu con Él. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? De ningún modo. Y cuando habla aquí de ramera, no solamente se refiere a las prostitutas de oficio que cobran, sino también a todo aquel que tiene una mente y un corazón fornicario, y sabiendo que usted es casada o usted es casado, aún así no le importa, porque la justicia de Dios no mora en su corazón, quieren acostarse con usted. Ramera. Y si usted se acuesta, ramero. Entonces dice, tú te vas a acostar con un ramero, sabiendo que ya tu cuerpo le pertenece a Cristo. Esta palabra es para los que ya están en Cristo. Y los que se acuestan y no han recibido a Cristo, se están acostando con demonios de fornicación, trayendo maldición a su vida. ¿O no sabéis que el que se une, el 16, con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, si se hace usted una sola carne con el adúltero o con la adúltera, al hacer una sola carne, usted sabe que la carne que representa el cuerpo no está solito en este mundo, sino que nosotros somos un ser tripartito, somos espíritu, alma y cuerpo. Y si usted se une en una sola carne, inevitablemente hay contaminación almática e inevitablemente hay contaminación espiritual. Y usted es como una esponja, usted se acuesta con un fornicario y va a recoger como una esponja todo lo que esa persona traiga sobre su vida. Las maldiciones que él tenga por causa de con cuántas personas esa persona se ha acostado, usted se va a acostar con todas esas personas. Las maldiciones que traen de sus padres, con todo eso que se acostaron sus padres antes de casarse y durante de casarse, con todas esas personas pasan a su hijo, además de los que se acostaron con hijos, y toda esa porquería espiritual usted la va a recibir. De allí la importancia de permanecer puros hasta el matrimonio, para que no se produzca, para que se rompa ese hilo de contaminación espiritual que es la más fuerte que utiliza Satanás para contaminar a la humanidad. El sexo, la fornicación ilícita. Bueno, toda fornicación es ilícita, quiero decir el sexo ilícito. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo tengo a Cristo en mí, el espíritu de Eric y el espíritu de Cristo mora en mí. Y ahora resulta que yo, teniendo el espíritu de Cristo fundido con el mío, voy y me acuesto con y adultero. ¿Qué cree usted que va a sentir Cristo cuando yo le haya ofendido y roto las barreras espirituales y me junte? Me imagino a Cristo dentro. Usted no se imagina eso. Tener que poner a nuestro Señor a soportar el pecado y el mal viniendo sobre tu cuerpo
Entonces viene una salida de la fornicación. Huid de la fornicación. De la fornicación no se le hace fuerza, se huye. Se huye como José le huyó a la esposa de Potifar. Aquella mujer lo estaban solito y todas las condiciones estaban creadas para que él pudiera fornicar con ella, porque sabía él cuándo iba a regresar su jefe, Potifar. Pero ¿qué hizo José? Huyó, le quedó el pedazo de tela a la mujer en la mano. Corra, hijo, porque de la fornicación se huye. Entonces te digo a ti, joven, te digo a ti, hombre o mujer, que en este momento estás siendo tentado, que te están estrechando. No te dejes estrechar, porque de la tentación de la fornicación, te está diciendo Dios cuando diga huye, es demasiado fuerte. A veces no se puede soportar que una mujer o un hombre súper hermosa te agarre y te tranque y te ponga. Hermano, si usted no huye, no se va a aguantar. Y Dios lo sabe, mujer. No te dejes ir, llevar a lugares solitas con un hombre, ni quedarte solo. ¡Huya, huya! Porque te van a atrapar. De la fornicación se huye. Aleluya. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Si usted se acuesta con una persona, se acuesta con la historia de esa persona sexual. Supongamos que usted se acuesta con una mujer fornicaria. O un hombre, pues, para no ofender tanto a las mujeres. Los hombres aguantamos más. Con un hombre fornicario. Y ese hombre, antes de acostarse con usted, ha tenido 10 encuentros sexuales con 10 personas diferentes. Y cada una de esas 10 personas a su vez se ha acostado unas 3 veces con otro. Multiplica eso. 10, 3, 30, 40 personas y las otras se han acostado con otro. Usted se está acostando, mire, como con 200, 300, 500, no sé cuántas personas. Y todas esas maldiciones quedan en tu cuerpo. Y esto explica por qué pasan en algunas personas que deciden tener una vida linda de matrimonio. Es decir, primero cuando eran solteros estaban como locos, desatados. Pero cuando se casaron dijeron, voy a ser fiel, voy a ordenarme, tal, tal, tal. Y de repente lo es y viene hasta Cristo y todo. Y anda derechito. Pero no rompe, que se puede romper las maldiciones de la fornicación y el adulterio y de la idolatría, porque Dios es el que borra el pecado, la rebelión y la iniquidad. Eso se puede quitar. Eso es un trabajo, pero se puede hacer. Entonces, si usted no quita estos pecados, estas maldiciones que entraron por causa de sus fornicaciones, entonces usted tiene su muchachito y resulta que el muchachito, por ejemplo, un varoncito, y usted lo crea, el papá juega pelota y todo como un machito con él y de repente ve al niñito con cositas afeminadas, queriendo jugar con muñecas, empieza con cosas raras. ¿Y qué pasó aquí? No, si usted lo crió yo como un machito, como un hombrecito. Le enseñé cuál es su papel como varón. ¿Por qué me está saliendo así? ¿Pero por qué va a ser, pues? Porque en ti yace una maldición que la adquiriste en tus relaciones anteriores, que tal vez uno de esos o de esas con que te acostaste, alguna vez se ayuntó con una relación homosexual, y una maldición del homosexualismo llegó a ti. O de repente empieza a ser muy agresivo, o nace con una enfermedad. Y bueno, todas en estas familias se mueren de esa enfermedad. ¿Qué va a ser? Una transmisión espiritual de maldición por causa de la fornicación, de los pecados de fornicación, porque eso se transmite mediante el sexo. Y llegan y todos se mueren de la misma enfermedad. Salió esa muchacha, ¿por qué salió así tan agresivo? ¿Por qué salió ahora que quiere matar todo? Porque el pecado de la fornicación queda en el cuerpo, y cuando tú te acuestas con ese pecado con otro, transfieres a tu esposa eso, y cuando nace el muchacho, viene esa línea de maldición espiritual sobre el muchacho. Todas estas consecuencias son terribles en enfermedades de transmisión sexual, no solamente, sino, podemos llamarlo así, en enfermedades espirituales, que son maldiciones generacionales. Por eso Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque sabe que eso se transmite, como aquel siervo de Elías que quiso apropiarse de los bienes de Naamán, y la lepra vino, dijo, ahora vendrá la lepra sobre ti
y sobre tus generaciones, una maldición generacional para siempre, por causa del pecado. Eso existe. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Eso es otra cosa. El mismo Espíritu de Dios está morando en nosotros y lo vamos a revolcar con una ramera. Una ramera es todo aquello, les expliqué, que no solamente el que adultera es una forma de prostitución diferente, solo que él no cobra, él paga, él da sus dones. El fornicario da sus dones. Nadie lo busca, él se ofrece o ella se ofrece. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro cuerpo. Así que ¿cómo tú vas a entregarle el cuerpo que no es tuyo? Se lo vas a entregar a un extraño, rompiendo el pacto. Y termino con esto. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el camino al pueblo para comenzar a romper estas maldiciones en tu cuerpo, esa destrucción de pobreza, de enfermedad, de idolatría y todas estas consecuencias que hemos hablado, comienza viniendo a Cristo, el libertador, y siguiendo el camino de la verdad por su palabra, y te irás limpiando de todo eso que el mal puso en ti por unos minuticos de placer, pero que traen muerte en tu vida y en tus generaciones. Cristo es tu libertador y Él es la sanación de las naciones. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana, si Dios quiere. Dios les bendiga y Dios les guarde siempre.